Venezolana de Televisión, o sea, el canal del Estado, y que por ende pagan todos los venezolanos, pese a ser lo que es, se vio en una encrucijada importante el día de ayer. Sumamente interesante la lectura de esto. Le adelanto algo. Quítate tú para ponerme yo. El duelo del rating. ¿Quién es la figura del chavismo para los medios de propaganda? Fricciones. Puede ser. Cuotas de poder. Eso téngalo por seguro. Jorge Rodríguez anticipa que muy pronto presentarán el proyecto de ley de amnistía ante la Asamblea Nacional. Y si es como la lista de nombres de excarcelados que ofreció y que nunca dio, sentados no vamos a esperar. Lo anotaremos en la agendita de Prohibido Olvidar, ¿no? Una más de Jorge. Sigue la batalla de la desinformación, porque mientras diferentes medios afirman que Alex Saab y Raúl Gorrín están detenidos, nosotros manejamos la misma información, los diminutos megáfonos de la propaganda oficial desmienten esto. Hasta el propio Jorge Rodríguez se lavó las manos con el tema y resulta que ahora él es tan solo un diputado. Sí, Luis. Los escándalos de corrupción desmedida siguen salpicando a la cúpula del interinato porque Víctor de Aldama, por allá en España, prende el ventilador para acusar al empleado de la década del chavismo. Usted sabe, José Luis Rodríguez Zapatero. Argentina solicita a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Grande Milei. Porque el tema aquí no es tanto lo que puede ocurrir con esto, sino el complemento de lo que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum, como si la cosa no estuviera calentita con el tema de la libertad de Cuba, también se tira un Poncio Pilatos como el de Jorge Rodríguez. Una lavada de manos del manual de los comunistas para relativizar y minimizar una discusión abierta y obvia, la dictadura de Cuba. Y ya va a ver a lo que me refiero. Quédate, porque este no es solo el resumen de noticias, es, como siempre le digo, el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas, y de todo eso hablaremos el día de hoy, jueves 5 de febrero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico, y comenzamos. 34 años han pasado desde aquel infame 4 de febrero, y no pienso hacer una remembranza histórica de uno de los peores episodios de nuestra historia reciente, aunque ya ni tan reciente, ¿no? Porque simplemente es una fecha para estar de luto, si cabe la comparación, porque simboliza todo el apocalipsis que nos trajo hasta el día de hoy, porque el único recordatorio que debe tener es ejemplarizante y para que nunca más nos vuelva a pasar. Lo que sí quiero destacar es que mientras los soldaditos trasnochados celebraban su acto terrorista con caras de velorio por el entierro que les metieron el 3 de enero, la interina, por otro lado, andaba de sonrisitas, de jolgorio y de apertura comercial. Conveniente, ¿no? Y sobre todo, deja de robarme el protagonismo, Diosdado Cabello. Dos caras de una misma moneda, ambas feas, pero muy disímiles. Una apelando a las memorias trasnochadas del primero de muchos fracasos de la aberrante revolución, y la otra como si fuera una rockstar, aprovechando sus 2 minutos de fama, o de infamia, en un puesto que nunca ha debido ocupar. Porque curiosamente, mientras Diosdado Cabello andaba en su fantochada revolucionaria, trasladaban la señal de BTV al Poliedro de Caracas. Y además, cuando ve el video, no se pierda el ticker abajo, ¿saben? El cintillo, que anunciaba que el bodrio televisivo ese de Con el Mazo Dando cedía su espacio habitual al documental 4F, Soldados en Rebelión. En fin, así cortaron al narcoministro para pasar a algo más importante para ese canal, ¿no? Eso que llaman jerarquía de la información. Aquí no se cansa nadie ni se rinde nadie. Aquí están los soldados del 4 de febrero diciendo a la Venezuela presente. Información de último minuto. A esta hora se desarrolla el Encuentro Nacional para la Economía Comunal en el Poliedro de Caracas. Trasladamos nuestra señal. Nos ponemos de pie para recibir a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dos realidades dentro del núcleo del chavismo. Mi impresión: están destinados a canibalizarse entre ellos. Y obviamente, lo digo de manera metafórica, claro está. Entremos ahora con el temita de Alex Saab y de Gorrín, pero vamos con Alex Saab, el viejo recurrente de este canal.
Porque hasta ahora aún no tenemos un hard fact, una prueba sólida de su captura. Lo que existe más bien es un hermetismo, pero ni tampoco de Gorrín, quien además tiene poder mediático, un canal y varios periodistas a los que financia para que lean la cartilla que él quiere dar. Nadie ha salido a desmentir. Todo es, habló el abogado, habló el conserje, habló el mayordomo, y la trama comienza a ponerse bien oscura, porque involucra cuerpos de inseguridad del Estado. Pero lo que sí sabemos es esto que le voy a decir. Una investigación periodística que destapó previamente una complejísima red de lavado de dinero orquestada desde el círculo de Nicolás Maduro y con la participación de su nefasto cómplice Alex Saab. Algo que habíamos hablado en programas anteriores, pero que es necesario para entender lo que sucede en este momento con el tema, porque hay algo de purga interna, un tufillo por ahí, ¿verdad? Cabe resaltar que ha sido recientemente este señor condenado junto a su esposa Camila Fabbri por la justicia italiana, por el mismo motivo, más no por el mismo caso. Este sistema criminal de blanqueo de capitales que movió la bicoca de 500 millones de euros a través de un banco búlgaro. ¿Recuerda usted esta información? Con cientos de cuentas manejadas por la misma persona. Bueno, los hechos ocurrieron entre 2017 y febrero de 2019 y revelaron cómo casi 500 millones de euros fueron canalizados a través de Investbank, un banco búlgaro. El mecanismo implicaba a un abogado búlgaro llamado Svetan Sanev, identificado como el único intermediario legal para 101 cuentas especiales. Según la Fiscalía General de Bulgaria y las pesquisas posteriores, Sanev habría actuado además como un accionista encubierto del propio Investbank. Una cosita, ¿verdad? Los fondos provenían, por supuesto, del Estado venezolano, la gallinita de los huevos de oro, PDVSA, la Corporación de Comercio Exterior, Corpovex, y el Bandes. Y estos recursos habían pasado por Investbank actuando como un eslabón clave en una cadena que involucraba a Portugal, a Liechtenstein, a Suiza, esto antes de ser dirigido a otras cuentas en paraísos fiscales y offshores. En 2019, reportes de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, e incluso en una rueda de prensa con el embajador Eric Rubin de Estados Unidos en Bulgaria, señalaron la existencia de 150 millones de dólares en cuentas congeladas. Sin embargo, la magnitud total de la operación se hizo más clara con investigaciones posteriores. La resolución de la Fiscalía de Bulgaria detalló de los casi 500 millones de euros, de los cuales solo alrededor de 46 millones fueron finalmente congelados por autoridades búlgaras a petición de Estados Unidos en aquel momento. La incógnita quedó el destino de los otros 450 millones restantes. Las pesquisas apuntan a que estos fondos fueron redirigidos a empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Y la evidencia sugiere que el acceso a esas cuentas se realizaba a menudo desde direcciones IP, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, sugiriendo una implicación directa de figuras del círculo de Maduro. Investbank, por su parte, ha defendido la legalidad de sus transacciones, alegando que estaban relacionadas principalmente con el suministro, ojo con este dato, de alimentos en Venezuela. Y ahí entra Alex Saab. Y es que no obstante, los documentos judiciales sugieren de forma casi evidente que el banco simplemente fue un nexo crucial en el flujo monetario transnacional. Los fondos, según las investigaciones, se transferían o se reasignaban frecuentemente a otras cuentas de personas o a otras empresas asociadas. Y la figura de Alex Saab, intermediario clave para el saqueo del narcoestado venezolano, especialmente en la adquisición de bienes y el comercio de recursos y alimentos, es central en este entramado. Su empresa, Addon Trading FZE, está vinculada a los fondos congelados en Investbank a través de su gerente, Lorenzo Antonelli, quien es cuñado de Alex Saab. A Antonelli también se le relaciona con otras empresas de dudosa procedencia, involucradas en negocios con el régimen venezolano. La reactivación del interés en estos hallazgos, a raíz de la detención de Nicolás Maduro y la condena a Alex Saab y a su esposa Camila Fabbri en Italia, podría impulsar nuevas acciones o la continuación de procesos que ya estaban en marcha. Por eso, este miércoles es que Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano, fue cuestionado sobre las versiones que afirman que Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Maduro, básicamente eso, fue capturado en Caracas. Durante la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz en Venezuela, donde armó su berrinchito prepotente de siempre, Rodríguez fue cuestionado por la captura de Saab. Y sobre esto,
el jerarca de la misma dictadura que tiene 27 años en Venezuela, evadió la pregunta diciendo esto. Escuche bien. Aunque sé que no es un tema de esta reunión, se ha difundido una información según la cual fue detenido el exministro Alex Saab y también el directivo de Globovisión, Raúl Gorrín. Quería saber si podría ofrecernos información al respecto. Mario, yo soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. En cuanto al Dayland Defense... Normal, ¿no? El cinismo en el estado puro, personificado. Pero esto no es lo único. Porque también Jorge Rodríguez informó el día de ayer que muy pronto, o mejor dicho, como dijo él, muy pronto, será presentado ante el Parlamento el proyecto de ley de amnistía, una iniciativa impulsada por los Estados Unidos y que Delcy Rodríguez dice que es de ella. Durante una rueda de prensa y tras un encuentro con partidos del sector de la oposición, Rodríguez señaló que voy saliendo de aquí a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esta iniciativa, la ley de amnistía, para saber cuándo vamos a llevarla a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión y que sea muy pronto. Rodríguez señaló que desde la perspectiva de las fuerzas bolivarianas, la ley de amnistía representa un, escuche bien, aporte inicial unilateral para dar indicio al diálogo político, sin consultas previas con otros sectores. A este diálogo es al que se refiere la mujer de Diosdado, la abogada, la bachiller Indira Urbaneja, parte del Comité de Diálogo y Paz. Te tienes que reír. Y de una vez aprovecho la oportunidad para aclarar a nuestra audiencia. No crean que la ley de amnistía es una ley de impunidad. No esté creyendo usted tampoco que es que de ahí se van a agarrar todos los que le han hecho daño a la patria para venir muy alegremente y con la cara lavada. No, eso tiene un proceso de análisis. Eso de cada tiene un caso, proceso de estudio, claro que sí, pero además eso tiene que venir acompañado de unas normas y de unos compromisos. Porque los que aspiran volver a la vida política y al país no pueden volver para seguir repitiendo el mismo bucle. Me decía un amigo antes de entrar aquí a esta entrevista, cónchale, ¿cuántas veces vamos a tener que lidiar con Leopoldo López, por ejemplo? ¿Cuántas veces? Entonces, no esté creyendo usted que esto tampoco va a ser un cheque en blanco. La ley de amnistía no va a ser, ni debe de ser un cheque en blanco. Tiene que ser un gesto de reconciliación y de reencuentro nacional, pero no puede ser para el abuso. Ese es el diálogo. Y en este sentido, indicó Jorge Rodríguez que espera que la norma sea lo suficientemente amplia para permitir la liberación y la recuperación de la participación política de todos los sectores de la vida nacional que no estén incursos en graves delitos. Ahí está la concha de mango. Asimismo, afirmó que aspiran a alcanzar los consensos necesarios para que la ley de amnistía sea aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, como si hubiera algo que no se aprobara por unanimidad en la Asamblea Nacional. ¿Pero dónde está el truco de la baraja? Pues bien, escuche esto. En cuanto al liderazgo opositor, pues bien, Andrés, hay liderazgos opositores y liderazgos opositores en el extranjero. ¿Quiénes se autoexcluyen o están excluidos? Justamente lo que mencionamos antes en cuanto a los alcances del diálogo. Lo que está aquí es el único límite que nosotros estableceremos. Si llamaste a invasión, si de algún modo te vanagloriaste y celebraste el ataque letal contra la capital de la República y otras zonas de la República el pasado 3 de enero, si de manera consuetudinaria llamas a salidas de fuerzas y de violencia para subvertir el orden constitucional de la República, pues bien, la verdad, en esos términos, ¿quién puede dar un diálogo de qué tipo? Si sencillamente esa es la antítesis del diálogo. La antítesis del diálogo es promover la división entre venezolanas y venezolanos. La antítesis del diálogo es convocar a la violencia extrema, convocar a potencias extranjeras para que atenten, para que bombardeen tu propio territorio. El diálogo verdadero es el diálogo que nos permita construir propuestas de victorias tempranas en temas sociales, culturales, económicos, políticos y una hoja de ruta donde todas y todos tengamos garantía suficiente de participación política. Yo supongo, entonces, que esto sí será una señal de diálogo, ¿no? Yo supongo
que esto sí estará dentro de la Constitución. Yo supongo que tú, Jorge Rodríguez, eres ejemplo de civismo, de política de altura y de diplomacia. Y entonces, yo supongo que el de este video no eres tú, Jorge Rodríguez. Supongo yo. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. Anda a decirle narcotraficante al coño de tu madre, María Corina Machado. Te digo a ti, José Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines, tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Reúnanse de inmediato. Aprueben una resolución instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos. Y es que te quieren dar lecciones desde el poder autoritario y de estos terroristas de Estado, como los catalogó, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lecciones ninguna, Jorge Rodríguez. De ti, lecciones ninguna. Es por eso que uno se alegra cuando la justicia argentina solicita a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad. Una resolución judicial emitida el miércoles a la que accedió la agencia AFP de Noticias. Un juez argentino libró el miércoles un exhorto internacional a Estados Unidos de América a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros para ser indagado, mejor dicho, en una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. En 2024, la justicia argentina solicitó la captura internacional de Nicolás Maduro en esta causa. Tarek William Saab se reía. Y mira de quién te burlabas, Tarek, como aquel video viral. Esto derivaba, por supuesto, en dos denuncias efectuadas por la Fundación de George y Amal Clooney y separadamente el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, FADD. En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela, al régimen, por violaciones de los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Y ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa. El abogado Tomás Farini Dugán, integrante del FADD y querellante en la causa, explicó a la agencia de noticias AFP que la resolución de este miércoles responde a que si un imputado es detenido en otro país, Maduro, Estados Unidos, el juez argentino que pidió la captura tiene que pedir la extradición. Esto es causa y efecto. Farini Dugán dijo que si Estados Unidos no accede a la extradición, entonces pedirán que Maduro sea indagado por esta causa en suelo norteamericano para que el proceso pueda pasar a un juicio oral. Y aunque Maduro no esté detenido formalmente en Argentina, se puede activar este mecanismo. En ese caso, supongo que deberían viajar el juez y el fiscal y también los querellantes para pedir o para presentar los pliegos de preguntas. El abogado también dijo que no hay un plazo establecido para la respuesta por parte de Estados Unidos, no hay una norma, pues el pedido de extradición debe pasar primero por la Cancillería de ambos países antes de que llegue a la juez o al juez, en este caso, del Distrito Sur de Nueva York, que lleva adelante este proceso en contra de Maduro. La justicia argentina determinó en 2024 la existencia de un plan sistemático de represión, de desaparición forzada, de personas torturadas, de homicidios y de persecución contra una porción grande de la población civil en Venezuela desde 2014. Y libró entonces órdenes de detención para indagar a Maduro y a Diosdado Cabello, que no se nos olvide este pajarraco. La justicia argentina ha aplicado otras veces la jurisdicción universal, otras ocasiones. 2021, por ejemplo, cuando abrió una investigación sobre las acusaciones
de crímenes por parte de militares birmanos en contra de la minoría musulmana, y en 2022 también inició una investigación penal contra el expresidente de Nicaragua, la joyita de Daniel Ortega. Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando en 1998 el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón, y lo que terminó siendo después Baltasar Garzón, un despropósito y una vergüenza. Y es que mientras más masa morra. ¿Y quién dice que esto no nos puede echar una ayudadita con el caso de Maduro, verdad? Bueno. Mientras tanto, en la Españita de Pedro Sánchez, caramba, Víctor de Aldama prende el ventilador, o mejor dicho, no ha apagado el ventilador, y ahora abre fuego, metafórico, sobre Rodríguez Zapatero y sobre sus negocios en Venezuela. Estas son las labores humanitarias del bueno de Zapatero, no se las pierda. Este señor también acabo de escucharle decir que su gran trabajo en Venezuela para sacar a los presos, para negociar todo el tema de indultos, presos políticos. Yo las veces que he estado con él ni ha hecho trabajos de sacar a ningún preso, ni ha hecho absolutamente nada de esto. Yo he estado con él en varias reuniones, una de ellas en el piso que él tiene en Caracas, que creo que lo sacó hace unos días, no recuerdo bien el debate. Esa reunión es real, esa reunión es cierta. Yo estuve con 2 empresarios más en ese piso y ahí lo que se hablaban era de negocios, de 2 minas de oro que se le iban a entregar a él, que tenía puestas a nombre de una persona que él tiene en Venezuela, a un testaferro que él tiene en Venezuela. Bueno, no se hablaba nada de cárceles, ni de presos, ni de políticos. Se hablaba de temas de negocios y del negocio que él iba a hacer a Venezuela. ¿Qué negocios? ¿Minas de oro? Bueno, minas de oro, obviamente petróleo y me imagino que otra serie de cosas que yo ya no sé ni entro. Y es que lo decía hace un par de programas y lo mantengo. Se van a venir cositas desde España y Delcy, la moderada, no va a estar muy feliz con eso. Ahora, ¿cómo es que se le puede llamar a esto que va a haber presidente? ¿Cómo es que una persona con su propia voluntad o por su propia voluntad vota por esto que va a haber en una urna electoral? Si es que fue por voluntad propia, digo. Le pido por favor que no se duerma en este fragmento del video, porque ella es soporífera. Pero es que de hecho, que de sueño no tendría nada de malo. Tampoco tendría nada de malo el nivel de cinismo de esta persona, entre comillas, ¿no? Lo malo es que es presidente de todo un país y que además supera con creces a Manuel Andrés López Obrador. No en vano, esta señora formó parte del grupo guerrillero M-19, y no dicho por Augusto Navarro, sino por el propio amigo de ella, Gustavo Petro, compañero de armas. Pues escucha esto de Sheinbaum, cuando le increpan sobre el régimen cubano. Es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar. Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario de en este caso la presidenta, son bueno, más o menos 14 salarios mínimos. Esa es tu opinión. En el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto. Por eso, pero esa es tu opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones. Distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba. Pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Sí, claro. Y México no abandona a nadie. Ni a su pueblo, ni a un pueblo que está en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Increíble la manera de enfrentarse a la realidad con tal de normalizar lo injustificable, ¿no? Bueno. Saludos especiales el día de hoy para Paula Córdoba, a quien le mandamos un fuerte abrazo. De igual modo para Ernesto Abreu, Yamaha Florida, Dante Limongi, Jorge Rincón, Urbano Jiménez, Daniel Vera, Eliezer Frainis y Marcel Mendoza, que ahora son miembros de este canal. También queremos agradecerle a Silvia Rucci, al panita Lezama por el Mundo y a Vicenzo Comodo, y también a Nora Rodríguez por sus aportes mediante los Super Thanks. Señores, atención,
La calle se calienta en Venezuela y ya hay un llamado para el 12 de febrero de una marcha. Delcy y los contratos petroleros otorgados a un hombre de Rafael Correa. La joya que enviaron a Estados Unidos como embajador. Y más en este video que te dejo por acá. Que, por cierto, esta tarde en nuestro directo habrá una sorpresita. Así que los esperemos estar puntuales. No les voy a revelar mucho de qué es, pero estén atentos. No se lo pierdan. Directo de hoy. Así que, como siempre, libertad o nada, porque seremos libres. Nos vemos en el directo, ¿ok?